Comenzaremos el proceso de generar los vectores de fuerza, pero hay que considerar que antes de poder generar un vector de fuerza definitivo debemos de saber si hay una carga equivalente de temperatura que tenemos que aplicar en los nodos. Entonces la primera función que vamos a generar de carga es aquella que me permite, primero, generar una carga de temperatura en cada nodo de las barras, y segundo, ensamblar las distintas cargas de temperatura aplicadas en todas las barras para generar un solo vector en coordenadas globales. Entonces lo primero que generaremos es el vector para poder armar la carga de temperatura en dos dimensiones, por supuesto, para una barra. Hay que dejar claro que esta función que vamos a generar la pudiéramos incluir dentro del proceso de generación de la matriz de rigidez de una barra. Sin embargo, dada la naturaleza de este curso, generaremos cada una de las funciones para que usted entienda qué sucede dentro del proceso de resolución del problema mediante computadora. Tenga en cuenta que si usted incluyera este proceso entre la generación de la matriz de rigidez de la barra, acortaría a la mitad el tiempo de ejecución en computadora. Pero, como les repito, ahorita la intención es que entienda qué está sucediendo. Bueno, entonces vamos a generar una nueva función. En este caso, la función lo que nos va a devolver es el vector que vamos a llamar FTE, donde FTE va a significar el vector de fuerzas de temperatura en el elemento E. Y este vector lo vamos a obtener con la función carga temperatura 2D a través de nodos. Es una carga equivalente de temperatura que vamos a generar para un sistema bidimensional aplicado en los nodos. Al igual que la matriz de rigidez que se genera, necesitamos la coordenada XY, la coordenada Y, la coordenada XJ, la coordenada YJ. Y vamos a necesitar en esta ocasión el módulo elasticidad, el área de la barra, asumiendo que es constante, el factor alfa, que es el coeficiente de expansión térmica del material del cual está hecho la barra, y el gradiente de temperatura que le llamaremos dt. Con todo esto podremos generar la carga equivalente de temperatura. Note usted que debido a que necesita estos parámetros, efectivamente nosotros podríamos incluir únicamente estos dos en la generación de la matriz de rigidez de una barra en dos dimensiones, y pudiéramos incluir en el mismo proceso la generación de este vector. Pero como le repito, la idea es que usted entienda qué sucede, y por eso generaremos cada una de las funciones, aunque dupliquemos el tiempo computacional de resolución del problema. A la hora de generar el proceso final, podremos unirlas y usted verá cómo es que usted puede aprovechar esto dentro de la función de rigidez. Bueno, primero vamos a comentar. Esta es la función que consiste en analizar la carga de temperatura, o por gradiente de temperatura, mejor dicho, por gradiente de temperatura equivalente aplicado en una barra. Y vamos a definir las variables. Obviamente, FTE, que es la que me interesa, es equivalente a ese vector de fuerzas equivalentes de temperatura. De fuerzas en los nodos equivalente por el gradiente de temperatura. También necesitamos saber, bueno, las coordenadas X, Y, Y, XJ, YJ, usted ya lo tiene claro. M es el módulo de elasticidad, A es el área, pero aquí vamos a incluir alfa, porque alfa se refiere al coeficiente de expansión térmica del material. dt se refiere al gradiente de temperatura aplicado sobre la barra. Obviamente, si no hay gradiente de temperatura, dt va a ser equivalente a 0 y este vector va a estar lleno de ceros, va a ser una columna de ceros. Bueno, ahora vamos a iniciar el proceso para poder analizar o generar este vector de fuerzas equivalentes. Primero, al igual que en el caso de la matriz de rigidez, vamos a necesitar el cambio de posición en x. Y esto es para poder sacar la función seno y coseno. Y este es equivalente a xj menos xy. Aquí es donde yo le digo que usted puede aprovechar la función de rigidez porque en esa función todos estos parámetros están creados. Ahora necesitamos de y, que va a ser igual a yj menos yi. Esto es sencillo de generar. Y vamos a calcular la longitud del elemento. La longitud va a ser equivalente a la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más de y elevado al cuadrado. Y finalmente vamos a definir lo que es coseno y seno. Coseno es equivalente a dx dividido la longitud, ya está demostrado que esto nos va a dar el signo adecuado, y seno es equivalente a dy partido la longitud.
Con esto ya tenemos lo que necesitamos para generar el vector de fuerzas. El vector de fuerzas, equivalentes por temperatura, va a ser equivalente. Sabe que hay que multiplicar la constante de los materiales, el modo de elasticidad, el área, alfa y dt, para encontrar esas fuerzas equivalentes, y dentro de una columna vamos a tener la función coseno y seno. Ya lo habíamos deducido de forma manual. Entonces aquí tenemos el producto modo de elasticidad por el área, estamos asumiendo que es una barra de área constante, por el valor de alfa, por el gradiente de temperatura, y todo esto va a multiplicar al siguiente vector. El vector que tiene inicialmente coseno, en la siguiente columna tiene seno, en la siguiente menos coseno y en la siguiente tiene menos seno. Esto ya está deducido. Entonces, este es el vector de fuerzas por temperatura que nosotros necesitamos para poder ensamblar el vector equivalente total. Y finalmente le damos, colocamos fin a la función. Si quiere, únicamente vamos a comentar acá que aquí se está calculando el vector de fuerza equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, con esta función ya podemos calcular los vectores de fuerza equivalente de cualquier barra. Guardamos, dejamos el nombre, carga, temperatura 2D no, está adecuado, y ya tenemos la función para ser utilizada. Por ejemplo, si pensamos en la barra 3 del problema que hemos estado resolviendo y le aplicáramos un gradiente de temperatura, la barra 3 sabemos que une el nodo 1 y el nodo 3. Sus propiedades son las siguientes, o lo que necesitamos es lo siguiente. Primero vamos a decir que FT3 va a ser equivalente a la carga, temperatura 2D aplicada en los nodos. Si está adecuado nos aparece aquí que incluyamos los parámetros, correcto. La barra 3 unía el nodo 1 al nodo 3, siendo la dirección X' apuntando de 1 a 3, entonces XY y YY es equivalente a 0, 0,0. Mientras que XJ y EJ es equivalente a 10,10. De hecho, la altura total de la armadura era 10, sin unidades, pero le teníamos 10. Y también 10 para la posición horizontal. Finalmente, el modo de elasticidad. Aquí habíamos asumido que el modo de elasticidad lo íbamos a tomar como 200 y que el área lo íbamos a tomar como raíz cuadrada de 2. Y esto nos iba a permitir que al simular el producto E por A tuviéramos el 200 raíz cuadrada de 2 que nos daba el problema cuando lo estábamos planteando. Finalmente, el coeficiente de expansión térmica. Estos números usualmente son valores que están en el orden de por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 6, partido grado centígrado. Entonces vamos a generar un número cualquiera, parecido. 0.00015, digamos que ese fuera el coeficiente de expansión térmica. Obviamente, si esto está en partido grados centígrados, hay que incluir el gradiente de temperatura en grados centígrados. Y asumamos que es un gradiente de grados centígrados de 20 grados. Cerramos esto y obtenemos el vector de fuerzas por temperatura equivalentes que se aplican sobre la barra. Naturalmente tienen la misma magnitud cada una de las cuatro componentes. Recuerde que esta es XY, YY, XJ, YJ, porque es una barra que está a 45 grados. Obviamente la magnitud es pequeña porque probablemente el gradiente de temperatura es pequeño y las propiedades de modo de elasticidad y área también son relativamente pequeñas, aunque no sabemos qué unidades tiene, simplemente son números al azar. De esta forma ya hemos creado el vector específico de esta barra que se ensamblaría dentro del vector de fuerzas total, pero equivalentes por temperatura, y que me permitiría poder resolver el problema cuando yo tengo gradientes de temperatura. Es importante mencionar que siempre vamos a incluir este análisis y siempre va a haber necesidad de decir que gradiente de temperatura está aplicado sobre las barras. Usted le coloca 0 si no hay gradiente por temperatura, y al hacerlo usted verá que si por ejemplo vuelvo a referenciarme acá y le coloco que es un gradiente de temperatura 0, obtiene el vector 0 porque no va a haber fuerza equivalente por temperatura aplicada.